Bienvenidos a la Iglesia Teópolis Online. Para mí es un placer tenerte en el día de hoy. En la palabra tendremos a nuestra hermana Estel, que estará exponiendo el tema Pablo y el distanciamiento social. Permíteme orar por ti. Señor Padre Santo, te doy mil gracias. Mil gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque en medio de todos estos procesos sabemos que tú estás con nosotros. Sé tú dirigiéndonos por medio de este culto hoy y hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria y la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Tuyo es el sol y todas las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban. Todos podemos cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Somos tu pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo hoy nos levantamos al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
espero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno
damos gracias a Dios por la bendición de poder estar en su casa en esta tarde y le damos gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus casas. En esta mañana yo quisiera que abriésemos nuestras Biblias a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los versos del 12 al 14. Lee la palabra del Señor con toda reverencia. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Yo quisiera hablarles por unos segundos sobre el tema Pablo y el distanciamiento social. En este año, durante la pandemia asociada con el coronavirus, mucho se habla sobre el distanciamiento social y no podemos concluir de inmediato que Pablo fue un ejemplo de distanciamiento social. Pero la verdad es que Pablo pasó gran parte de su tiempo separado y aislado de los demás. Algo de eso en ocasiones fue impuesto por otros, pero en ocasiones fue algo autoimpuesto. Por ejemplo, algunos de ustedes recordarán que hubo quienes buscaban matar a Pablo. No muy diferente a como él una vez persiguió a los creyentes. Lo echaron de la ciudad en varias ocasiones. Casi lo destrozan en Jerusalén. Conspiraron para matarlo y pensaron que lo habían hecho. Las acusaciones falsas y el apaciguamiento gubernamental finalmente lo llevaron al encarcelamiento en Roma. Esto sin pasar por alto su encarcelamiento en Filipo y Cesarea. Se tomaron acciones legales contra Pablo en un esfuerzo de privarlo de sus derechos y protecciones como ciudadano romano. A esto podríamos añadir una lista de otras adversidades, como él nos relata en 2 de Corintios capítulo 11 y los versos del 23 al 29, donde dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con mucho esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ladrones, de ríos. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros que afirman ser de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas
y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Así que él en estos versos resume todos los obstáculos, sufrimientos, adversidades que él ha enfrentado en su vida. Y también tenemos que notar y recordar que en ocasiones también Satanás le impidió visitar las iglesias. Además de estos obstáculos a la interacción social, también tenemos que recordar y saber que existía lo que podríamos llamar la separación o el aislamiento autoimpuesto de Pablo. Por lo general, con excepción de Éfeso y Corinto, no pasaba mucho tiempo donde aún no se había, en un lugar, porque deseaba predicar el evangelio donde aún no se había predicado. Seguía a otros lugares, incluso cuando se le animaba a que no fuese. El ministerio de Pablo era internacional y debido a su preocupación por las iglesias, algunas de las cuales él había fundado y otros habían fundado, seguía adelante para poder ministrar sus dones, si posible, cara a cara. Parte de la separación de Pablo de los creyentes se debía a su preocupación personal de no parecer muy dominante. Pero él también se interesaba en que otros pudiesen desarrollar sus ministerios. Por lo cual Pablo enviaba miembros de su equipo como Timoteo y Tito para ministrar en su nombre. Así que teniendo todo esto en mente, podemos estar de acuerdo que Pablo experimentó su propia versión del distanciamiento social. Y esto durante gran parte de su vida, mucho más de lo que tú y yo vamos a soportar en esta pandemia. Sin embargo, con todas las restricciones que tuvo en su interacción social, nadie, escuche bien, nadie ha tenido un mayor impacto en los creyentes durante los últimos 2000 años que Pablo. ¿Qué pues entonces es lo que nos enseña Pablo sobre el distanciamiento social? Nos enseña, número uno, cuáles son las prioridades. ¿Cuáles eran sus prioridades? Las prioridades de Pablo eran la oración y la administración de la palabra. Y es las mismas prioridades de los demás apóstoles. Sí, los medios y los mecanismos para esparcir el evangelio y llevar a cabo su ministerio cambiarían y debían de cambiar. Pero donde quiera que Pablo estaba, incluyendo la prisión, él predicaba el evangelio. Y a estos nuevos creyentes e iglesias, Pablo les escribía constantemente, al menos 3 cartas a los corintios, exponiendo la doctrina correcta a los romanos, exponiendo la doctrina falsa a los gálatas y la vida impía a los corintios. La vida de oración avergonzaría a muchos de las nuestras. Pablo sabía lo que estaba pasando en las iglesias. Conocía sus luchas, conocía sus pruebas, sus tentaciones, conocía a los santos, conocía las reuniones de los grupos pequeños
Incluso sabía lo que estaba pasando en iglesias que nunca había visitado. Y en ocasiones Pablo enviaba a otros para aprender cómo estaban los santos. Como dice Pablo en los versos que nosotros dimos lectura, en Filipenses, Pablo dice, nada ha sido impedimento para poder ministrar a otros. De hecho, los obstáculos, los sufrimientos, las adversidades, los contratiempos, las dificultades, las prisiones, las cárceles, todos abundaron para mejorar y adelantar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que me ha sucedido ha servido para adelantar el evangelio. Así que, mis hermanos, ni sufrimiento, ni adversidades, ni cadenas, ni obstáculos, ni enemigos, ni pandemia puede impedir el adelanto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice en Filipenses que su ejemplo le dio ánimo a los filipenses para que confianza, valentía y sin temor continuaran predicando la palabra del Señor. Esto me recuerda el mensaje o la reflexión de nuestro hermano Gary el lunes pasado. Por cierto, tremenda reflexión. Gary el lunes pasado, para aquellos que no se conectaron al culto de oración, se perdieron esto. Pero Gary decía el lunes pasado, estaba hablando sobre la oración de la iglesia en Hechos capítulo 4. Los primeros cristianos estaban en una situación similar a la parecida a la de Pablo. Acababan de liberar de la prisión a Pedro y a Juan después de haber sido arrestados por enseñar al pueblo la resurrección de Jesucristo. ¿Y cuál fue la reacción de la iglesia en medio de esta persecución, en medio de esta angustia? Lo primero que dice la palabra del Señor es que adoraron a Dios. Reconocieron que Dios es soberano, que Él es el Señor, que Él es el que tiene el control de todas las cosas, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el sustentador de todas las cosas. Y luego no piden ser liberados de la persecución. No pide que juzguen o castigue a los opositores. No piden que sean protegidos, sino que piden poder. Piden denuedo, piden valentía, piden ánimo, piden confianza para atreverse a hablar la palabra. Estaban pidiendo más valor, estaban pidiendo más poder y estaban pidiendo más problemas. Y Dios les concedió, dice la palabra, lo que le pidieron. Y Gary decía, unas palabras muy tristes pero muy ciertas. Gary decía, qué poco se oye a los creyentes orar por denuedo, por confianza, por valor, para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Pablo no se vio limitado por su distanciamiento social, sino que se vio reforzado en gran medida por él. Porque ahora tenemos su enseñanza, tenemos sus exhortaciones, sus advertencias y sus oraciones en nuestra mano, como lo ha tenido la iglesia por 2000 años. Y esto lo logró Pablo mediante un compromiso
con la oración y el ministerio de la palabra. No tenía librerías cristianas, no tenía periódicos, no tenía radio, televisión, internet, Facebook, Twitter, nada de eso tenía. El correo tardaba días y en el mejor de los casos meses, en el peor. La comunicación no era fácil en la época de Pablo. Y yo vengo a decirte, mi hermano, que estas prioridades no han cambiado. Con todas las redes sociales que tenemos a nuestra disposición, cuánto mayor son nuestras oportunidades y nuestras responsabilidades. Tenemos los recursos. La pregunta es, ¿tenemos la valentía? La valentía, el denuedo, el valor, solo proviene de Dios. Como Pablo, usemos nuestro distanciamiento social para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Estamos, en palabras de Pablo, sin excusa. Y yo termino con esto. La iglesia del Señor existe para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Existe para engrandecer al Creador de los cielos y la tierra. Jesucristo vino al mundo para dar su vida en rescate por todos nosotros. Y en esta mañana yo te invito a que abras tu corazón y le digas al Señor, Señor, entra en mi vida. Vivimos, iglesia, vivimos y existimos para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No importa la circunstancia. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Y queremos darte gracias, oh, por tu Hijo Jesucristo, por proveernos el medio por el cual podemos tener una relación contigo y vida eterna. Tú conoces cada uno de los que nos ve en esta tarde, mi Rey Dios. Oh Dios de la gloria, y si hay alguno que todavía no te ha dado su corazón, que en esta tarde pueda tomar la decisión de decir, sí, Señor, te doy mi corazón, te doy mi vida y me comprometo a predicar quién tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Jesús, te adoramos, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. A venir a nuestras vidas, Jesús.
Hermanos, les exhorto que así como Pablo hizo, que no permitió que ninguna circunstancia, aún el distanciamiento en que muchas veces se encontró, lo limitaran a llevar las buenas nuevas de salvación. Que nosotros continuemos con ese gran legado que Dios nos ha puesto a nosotros. Continuar hablando de su palabra y del amor del Señor. Recuerda bajar la aplicación Iglesia Teópolis. La consigues en todas las plataformas o buscarnos en todas las redes. Dios te bendiga. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria, la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a